tardes, estimados participantes. Hoy en Electrotecnia le doy la bienvenida a al encuentro número uno que trata de los fundamentos de los circuitos electrónicos. Esta unidad, antes de entrar, ustedes deben haber visto ya en el plan de evaluación los diferentes puntos a tratar. Por lo menos el día de hoy están lo que son los fundamentos, definiciones de circuitos electrónicos, parámetros de un circuito electrónico, tipos de elementos activos, pasivos de un circuito electrónico, características de corriente, voltaje, resistencia, potencia, circuito en serie, paralelo, topología de circuitos, rama, nodo y lazo, que son las diferentes conexiones de los distintos circuitos. También el método de análisis de malla con las leyes de Kirchhoff. Claro, estas con las que se usan para la simplificación de circuitos, las leyes de Kirchhoff. Ahora, para hablar un poco de lo que es y definir electrotecnia, es como el estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad. También en electrotecnia, como profesión, se preocupa fundamentalmente de la conversación de energía desde sus formas como la energía eléctrica, de transmisión y control de energía. Dentro de la asignatura trataremos también el desarrollo de los fundamentos de la teoría de circuitos, los elementos caracterizados por los elementos pasivos, como son la resistencia, las inductancias, la capacitancia. También se utilizan las tensiones y corrientes con las conexiones triángulo-estrella, estrella-triángulo. Eso se refiere a electrotecnia. También el manejo de la parte de corriente alterna, donde se conocen los diferentes tipos más adelante de motores trifásicos, bifásicos, monofásicos, conexiones que vienen en estos distintos motores de 220, 440 voltios. Acá en Venezuela se usa la 220 voltios. Para conocer los circuitos de corriente alterna debemos saber qué significa. La corriente alterna no es más que la que abastece tanto a la industria y a las viviendas. También está la corriente continua. Para hablar un poco de lo que es la corriente continua, pues es la misma que maneja, por ejemplo, un automóvil, que se refiere a DC, 12 voltios, y ahí sí hay que tener cuidado con distintas conexiones que tiene que ser con la polaridad. En cambio, la corriente alterna no puede conectarse de forma no solamente de un solo sentido, sino también, ahora bien, en esa parte, pues es muy importante conectar la fase, ejemplo, el monofásico, y el neutro como debe de ser en un toma corriente. ¿Por qué? Porque allí los aparatos electrónicos tienen su mejor rendimiento al conectarse de manera correcta también en fase con fase y neutro con neutro. En cambio, en lo que es la corriente continua, si conectan al revés, la corriente continua, pues puede ocasionar un cortocircuito, quemar la batería, o lo que conecten allí sufre los diodos, porque son los que protegen en los distintos circuitos, y va a circular corriente al revés y se abre. Entonces, ya para entrar en lo que es los fundamentos del circuito electrónico, en resumen, un circuito electrónico es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistencia, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables, por ejemplo. Y cuando un circuito incluye componentes electrónicos, se habla de un circuito electrónico. Es bueno saber que un circuito electrónico viene dado por varios componentes que al conectarse entre sí hacen un circuito cerrado. Por ejemplo, como está este bombillo conectado a esta batería y a este interruptor, que no es más para asemejarlo a nuestra vida cotidiana, el interruptor de nuestras casas cuando encendemos un bombillo en nuestro hogar, pues tenemos que darle al interruptor
que es el que se maneja por el lado de la fase, si es una conexión correcta, es el que se interrumpe la fase. Muchas personas cometen el error de conectarlo por el lado del neutro, que es el retorno en sí de lo que es la corriente alterna. Lo más eficaz es conectar una parte de fase, interrumpe y apaga el bombillo, como ustedes observan acá. Acá se hace el ejemplo es con una batería, teniendo en cuenta la polaridad, lo que les estaba mencionando anteriormente, que es la positivo, el negativo. Acá interrumpen la parte positiva y conectan directamente la parte negativa hacia el bombillo, como observan. También en la parte de DC es recomendable conectar y desconectar la parte positiva y dejar directamente la parte negativa. Los fundamentos electrónicos también, mm, cuando hablamos que su corpulento suministra los 110 voltios alternos en un circuito, se puede, como dije, interrumpir esa fase de 110. Ya cuando hablamos de forma trifásica, tendríamos que hablar de tres fases de 110 para formar el trifásico. Este circuito puede apreciarse, como lo dije anteriormente, es la conexión, interconexión y cierre de un circuito. Para eso hay que tener en cuenta lo que dije de las polaridades y lo más recomendable, en resumen, interrumpir la fase para encender o apagar una lámpara, ejemplo. También hay que tener en cuenta las dimensiones ahí en los circuitos de los cables. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas en las instalaciones eléctricas conectan diferentes cargas y usan un cable muy fino. Deben usar el recomendado del calibre que debe ser, por ejemplo, si es para tomar en cuenta una ducha de que es con calentador electrónico, eso debe llevar un cable mínimo de 8. La gente conecta cable 12, cable 14, cable 16, cuando es que se echa a perder o hacen un corto, se disparan las protecciones por no tener el debido conocimiento de qué tipo de cables o conductores, llamado mejor, usarse en dicho circuito. Siguiendo con los parámetros de un circuito electrónico, también la corriente eléctrica o el voltaje están presentes la resistencia, está presente casi en todo, por ejemplo, en los circuitos en corriente alterna y corriente continua, existen las resistencias, como ven acá en esta figura hay una resistencia verde, rojo, verde, azul, rojo, amarillo, que es el código de colores donde se forma y se da el valor de dicha resistencia usando la regla para calcular dicho valor. Existen en Internet calculadoras de resistencias online o ustedes la quieran conseguir allí y solamente con colocarle el valor del color uno, el valor del color azul, ejemplo, sería el 2, valor de color 3 sería el rojo, y la tolerancia dorada o plateada para dar el valor de dicha resistencia. Para facilitar la representación gráfica de un circuito electrónico se utilizan una serie de símbolos, como están observando en la figura. Cada elemento electrónico tiene un símbolo correspondiente adicional. En un circuito electrónico existen los diferentes parámetros, como son en la electrotecnia o en electrónica, que es muy parecido esa parte. Se llevan de la mano estas dos, que son electrónica y electrotecnia. Existe lo que es voltaje, corriente, resistencia y la potencia. Ya acá en parte de electrotecnia se va a estudiar más a fondo lo que es la parte de potencia activa, reactiva, las distintas potencias aparentes para calcular dicho potencia en watts, potencia en kilowatts y eso lo veremos reflejado ahorita comúnmente en lo que se ve cuando se interrumpe el suministro eléctrico por las distintas fallas que existen en el país. La gente está montando los inversores. Estos inversores
son híbridos. ¿Qué significa inversores híbridos? Que funcionan con paneles solares, que funcionan con baterías y mantienen la carga, tienen su propio cargador, por eso es un inversor híbrido, porque es todo en uno. Y allí viene todo este tipo de simbología que estoy hablando, porque viene una corriente, un voltaje, la conductancia, la potencia, la resistencia y los kilovatios. Ustedes observan que hay de inversores de 1000 watts, de 2000 watts, de 3000 watts, de 5000 watts, así sucesivamente, según la carga que se vaya a usar o alimentar en una casa, en una edificación o en un centro comercial. Se usan los watts, los kilowatts, por lo menos de 1000 watts lo existen, que es para una residencia donde solamente puede encender algunas lámparas, una lacto, una computadora, un televisor. Ya cuando son de 2, de 3 kilowatts, de 3 watts en adelante, pues ya que son 3000 watts, 3 kilobytes, 3 kilowatts serían para encender un aire acondicionado, para encender una nevera. Ya eso depende de la carga que se le vaya a conectar. Acá está el circuito que di anteriormente, con una batería, con un interruptor y el símbolo de la resistencia, lo tenemos acá, que es la letra R, la potencia, todo está enlazado entre sí, como ustedes observan ahí. Tenemos ahora en esta parte los componentes activos. Estos componentes son y los componentes pasivos. Existe algunos que son más aún, claro está, pero solamente existe lo que son los que es un diodo, un transistor, un SCR, un MOSFET, son componentes activos. ¿Por qué? Porque son capaces de proporcionar, entregar energía al circuito. En cambio, los componentes pasivos son los que almacenan, son los que guardan voltaje. Ejemplo, un capacitor almacena voltaje. Esta es la bobina, que era un inductor, y este es el resistor, que se opone al paso de la corriente. Por eso que entra más resistencia, menos corriente va a pasar. Menos resistencia, va a pasar más corriente. Por eso no necesitan de una fuente externa para el funcionamiento y son capaces de almacenar energía en forma de voltaje o corriente en un circuito. En los parámetros eléctricos de un circuito también, para hablar un resumen de eso, se enlazan entre sí como dije, que van a mano los componentes electrónicos. Cuando el valor de voltaje y la corriente y la resistencia se aplica la ley de Ohm, que es voltaje igual a I por R, y se puede de allí despejar para hallar lo que necesitemos. Si necesitamos hallar la corriente, pues quedaría voltaje sobre resistencia, así sucesivamente igual es la potencia igual a V por I, que es la corriente, V es el voltaje y el valor de resistencia también. Allí es donde entraría en más adelante lo que es la parte de potencia activa, reactiva, aparente, así sucesivamente. También está la parte de algunos elementos ya en forma de este cuadro comparativo, activo, pasivo, compararlos, porque también dependen de la base, componente activo, los componentes pasivos. La base, que es la naturaleza de la fuente. Los componentes activos son los componentes que tengan, como dije anteriormente, la potencia o energía del circuito. Los elementos pasivos son los que utilizan, almacenan y utilizan potencia en el circuito. Los dije también, unos ejemplos serían los diodos, los transistores, los RCCR, los circuitos integrados, los MOSFET, y en los componentes pasivos la resistencia, los condensadores y los inductores, así sucesivamente. La función del componente sería que los dispositivos producen energía en forma de voltaje o corriente, y en los pasivos los dispositivos almacenan energía en forma de voltaje o corriente, lo almacenan. También una ganancia de energía son capaces de proporcionar energía. Los activos y los pasivos son incapaces de proporcionar ganancia. El requisito de una fuente externa requiere una fuente, por ejemplo, los componentes activos requieren fuente externa, los componentes pasivos no requieren ninguna fuente externa para las operaciones.
La naturaleza de la energía están los componentes activos, que son los donantes de energía, y los componentes pasivos son los aceptadores de energía, son los que guardan y almacenan la energía o la corriente. También aparece acá en las características, le cité una definición corta de lo que es la corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia eléctrica, cuando hablamos de circuitos serie, cuando se habla de circuitos paralelos, también están los circuitos serie paralelos, los paralelos serie, los circuitos mixtos, así en las conexiones de circuitos. Eso es en la parte de electrotecnia fundamental conocer, tener conocimiento de qué son estas diferentes conexiones de circuitos en serie, paralelo, paralelo serie, serie paralelo y los circuitos mixtos. La corriente eléctrica se refiere al potencial eléctrico y la resistencia del conductor. La resistencia eléctrica es el resultado de la interacción de los electrones en movimiento entre sí y con átomos, iones y conductor, ya hablando eléctricamente por lo que se comporta internamente una resistencia. Pero en resumen, lo que hace es oponerse a la corriente. Si está pasando una resistencia muy alta y hay una corriente de 2 amperios, y le coloca una resistencia muy alta, pues ya la bajarían a 1 amperio, a 500 miliamperios, según el tipo de resistencia que se use. También, cuando se habla de voltaje, es como la cantidad de energía potencial entre dos puntos en un circuito. Voltaje viene dado por voltaje alterno, viene dado por voltaje continuo, viene dado también por alto voltaje, bajo voltaje. Cuando estamos hablando de bajo voltaje, pues estamos hablando en la parte DC. Cuando estamos hablando de alto voltaje, pues estamos hablando en la parte AC, que AC es corriente alterna. También la resistencia eléctrica, como mencioné, pues es el material que se opone al paso de la corriente. También existe que fluyan los electrones de un campo eléctrico, la inductancia que hace, con sentido opuesto, que hace que es lo inverso a lo que es la resistencia, no se opone, más bien pasa por allí más corriente y un circuito en serie es todas las componentes que están conectados uno sucesivamente con el otro, de extremo a extremo, forman una sola ruta o un circuito totalmente en secuencia. Ya un circuito paralelo, eso colocan uno frente al otro, están conectados entre sí y forman exactamente dos conjuntos de nodos electrónicamente comunes. ¿Para qué se usan esos circuitos paralelos? Por ejemplo, si yo quiero usar dos resistencias y bajarle el valor, pues conecto dos resistencias en paralelo y me baja el valor de resistencia. En cambio, si yo lo coloco en forma en serie, me va a sumar más resistencia y por ello va a pasar menos corriente. Tenemos ahora la topología de circuitos. Importante esta parte, ¿por qué? Porque está lo que es el circuito en forma de nodo, está la parte que es en forma de rama, circuito plano, también tenemos en la ingeniería eléctrica o electrónica un nodo, para hablar ya de lo que es un nodo, un punto donde dos o más elementos o más ramas de un circuito están cerrados, tienen una conexión común, corresponden a una unión de alambre hechos de un material conductor que posee una resistencia eléctrica cercana a cero. Acá está el ejemplo. Cuando está en forma de nodo, está internamente todo el circuito. Ya el circuito está en forma de nodo. Aquí tenemos los puntos de unión de nodo. Cuando estamos hablando de rama, es un elemento resistor que entran en parte los resistor, la parte capacitor, la parte de la fuente. Tenemos acá unas resistencias conectadas con una fuente de corriente, fuente de voltaje. Unos están en paralelo, otros están en serie a la fuente, como observan allí. Y ahí pueden conectarse infinitos elementos. Ya cuando hablamos del circuito plano, tenemos que es un circuito que puede dibujarse sobre una superficie plana sin que cruce ninguna rama. Acá lo tenemos, circuito plano, tiene dos fuentes de corriente,
El circuito ya está dentro de esta resistencia que ustedes observan ahí. Ya el circuito no plano, ya esta fuente de corriente está por fuera del circuito que tenemos acá, ya no sería plano. Si es posible dibujar un diagrama de un circuito plano en una superficie plana de tal forma que ninguna rama pueda ser por debajo o por arriba de ninguna otra rama, como le acabé de mencionar. Se dice que es un circuito plano. Ahora, en la topología también entra lo que son de circuito, la rama, el nodo y el lazo, que ya lo mencioné. Faltaría hablarles de lo que es lazo y malla, dos conexiones importantísimas. Podría decir que la de malla es la que más se usa. ¿Por qué la de malla? Porque es donde se utiliza las leyes de Kirchhoff y es bastante más fácil de manejar. Vamos a dar la definición de lo que es lazo. Es cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito para formar un lazo. Deben comenzar por el terminal de algún componente y trazar un camino a través de los elementos conectados hasta llegar nuevamente al punto de partida. Allá, cuando hablamos de esto, se elimina cualquier ramo o lazo al camino que queda abierto. Por lo menos acá está el ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje, dos fuentes de voltaje con una resistencia y la otra con su resistencia. Ahí está en forma de línea cerrada los tres elementos, los cuatro elementos, tanto las dos fuentes de voltaje con las dos resistencias. Ahora, cuando se habla de malla, este concepto se aplica normalmente a circuitos planos. Es un lazo que no contiene ningún otro, ni en su interior, y es un circuito plano. Y existen, como está acá en el ejemplo, tenemos nodo uno, nodo 2, nodo 3, una resistencia que va acá en serie. Estas están en paralelo, estas tres, con una fuente de voltaje de 100 voltios. Ahí tenemos nodo A, nodo B y nodo C y se aplica la malla que habrían simplificando este paralelo que tenemos resistencia 2 con resistencia 3 se saldría una resistencia que sumaría con esta R4 y me queda más fácil aplicar el método de malla, sería una malla por aquí y una malla por acá, serían dos mallas como está aquí abajo, malla uno y malla 2 y así es que se van simplificando los circuitos, por eso es que es importante utilizar el de malla. Según el ejemplo que tenemos allí, en esa figura, la forma simplificada del circuito electrónico que teníamos originalmente lo tenemos ya acá al lado, como lo mostré, 100 voltios con R1 igual a 10 y R4 igual a 10. Pueden ver que se te aplican los conocimientos de circuitos abiertos, circuitos que se pueden decir en la figura que pueden tener solo dos nodos, también tres lazos o dos ramas, o cual a su vez podría ayudarnos mucho a la situación donde requiramos ahorrar tiempo para los cálculos adicionales. Por eso es que yo recomiendo también que se use el método de malla. El método de corriente de malla facilita el análisis y produce un número relativamente pequeño de ecuaciones a resolver. El método de la corriente de malla se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff, que el método de corriente de lazo es pequeña variación en el método de corriente de malla. Por eso es que es importante utilizar este tipo de método. Tiene su manera de realizar los cálculos más fácil. ¿Por qué? Porque se simplifica el circuito y se halla de manera más rápido y eficaz los distintos valores que se le pidan en un circuito, que hay en la caída de tensión, que hay en la corriente que pasa por la resistencia, ejemplo, o que hay por si hay conectado un condensador, una bobina, la caída de tensión en ellos, la corriente que pasa en ellos, y en la parte de electrotecnia es importante que ustedes vayan teniendo más conocimiento sobre esto, sobre estos circuitos. ¿Por qué? Porque en la parte de práctica van a tener que utilizar todo esto que les estoy diciendo para realizar las distintas prácticas que se les den en el laboratorio de electrotecnia.
Por eso que yo les voy a subir un material de apoyo a la plataforma. También voy a subir estas diapositivas. También voy a subirle, darle unos videos de referencia para que si ustedes complementen los conocimientos. Ya acá con esta topología estamos llegando al final de ya este primer encuentro. Esto que le estaba diciendo, los videos referenciales, los tenemos allí. Los voy a dejar en un documento Word también en la plataforma para que ustedes saquen los links y puedan observarlos y analizarlos. También quería recordarle que cuando envíe la actividad sumativa 1, tengan en cuenta la entrega de dicho, ¿cómo le explico? De la entrega de la actividad que va a diferir en la nota por si la entregan a los días que no corresponda. O sea, eso, tengan cuidado con eso. También si se le envía los tickets que yo les puedo enviar en la parte de realizar la actividad, tengan en cuenta eso. Si ustedes quieren complementarlo, pues ustedes buscan más información en internet y pueden hacer la solución a lo que se le esté pidiendo allí en actividad. También la forma ordenada, también ten en cuenta si se le mandan las normas para aplicarlas. También si es un trabajo de investigación, tener todo lo que lleva un dicho trabajo, sus puntos, la numeración, las normas APA, así sucesivamente. También, como observaron en el plan de evaluación, hay unos temas en la cual se van a complementar en la siguiente actividad que viene, el segundo encuentro, que es, va de la mano lo que son la potencia, que lo tomé ya, hablé un poco sobre eso, que eso va a ser ya tema del segundo encuentro, ¿no? De la actividad 2. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen llegar por la misma plataforma. Allí yo estaré respondiendo a las inquietudes y nos veremos en el próximo encuentro entonces. Hasta luego.